¿Te atreves a descubrir los secretos mejor guardados de Santa Cruz? En esta provincia, la más austral de la Argentina continental, la vastedad de la Patagonia esconde mucho más que paisajes imponentes y glaciares milenarios. Entre sus estepas barridas por el viento y sus lagos de un azul profundo, se susurran historias que desafían la lógica, relatos que han pasado de generación en generación, mutando, creciendo, pero manteniendo siempre un núcleo de pavoroso misterio. Historias de luces espectrales que vagan por el campo, bestias acuáticas que acechan en las profundidades, barcos fantasma que navegan en noches de tormenta y seres que cambian de forma bajo la luna llena. Hoy en Insert Coin nos vamos a sumergir en ese abismo de lo inexplicable. Vamos a caminar juntos por los senderos oscuros de la tradición oral de Santa Cruz, explorando 5 de sus leyendas más inquietantes y perturbadoras. No son simples cuentos para asustar niños. Son narraciones que reflejan los miedos, las creencias y los misterios de una tierra tan hermosa como salvaje. Prepárate para cuestionar lo que crees saber, porque las historias que estás a punto de escuchar podrían cambiar tu percepción de la realidad para siempre. Apaga las luces, sube el volumen de tus audífonos y acompáñame en este viaje a lo desconocido. Te prometo que, después de esto, no volverás a ver los paisajes de la Patagonia de la misma manera. Este es un portal a un mundo donde lo imposible se vuelve tangible, donde las sombras tienen vida propia y el silencio de la noche puede ser el preludio de lo más terrorífico. ¿Estás listo? Porque el misterio apenas comienza. Imagina que estás conduciendo por una de esas rutas infinitas de Santa Cruz. Es noche cerrada, no hay luna y las únicas luces son las de tu vehículo cortando la oscuridad absoluta. De repente, a lo lejos, sobre la línea del horizonte, ves una luz. No es un auto, no es una casa, es una esfera de luz pálida, blanquecina o a veces azulada, que flota a baja altura, danzando lentamente sobre el campo. No emite sonido alguno, simplemente está ahí, suspendida en la nada, observándote. Acabas de encontrarte con la luz mala. Los gauchos y la gente de campo la conocen desde tiempos inmemoriales. La llaman también el fuego fatuo. La ciencia intenta explicarla como la fosforescencia producida por la descomposición de materias orgánicas sobre el suelo, gases de pantanos que se inflaman espontáneamente. Pero para quienes la han visto de cerca, para quienes han sentido su presencia helada, esa explicación se queda corta. Es casi un insulto a la experiencia aterradora que representa. Porque la tradición popular afirma, con una certeza que eriza la piel, que esa luz no es gas, es el alma de un difunto. Se dice que son las almas de aquellos que murieron de forma trágica o violenta, o de quienes dejaron asuntos pendientes en este mundo. Almas en pena que no han encontrado el descanso eterno y vagan por los campos, atadas a sus restos mortales. La leyenda advierte que estas luces aparecen con mayor frecuencia en días de mucha humedad, flotando sobre los lugares donde yacen huesos insepultos. Son faroles del más allá, guiando a los vivos hacia la evidencia de un crimen o una tragedia olvidada. Pero seguirla es un acto de una valentía demencial o de una estupidez supina. Quienes lo han intentado cuentan que la luz parece jugar con ellos, alejándose cuando se acercan y acercándose cuando intentan huir. Es una danza macabra en la oscuridad de la pampa. Se dice que si la luz se acerca demasiado, puede enfermar a la persona, robarle el aliento o incluso volverla loca. Es una manifestación de energía del otro mundo, y el cuerpo humano no está preparado para soportar tal proximidad. ¿Has escuchado hablar de la luz mala? ¿Te animarías a seguirla en la oscuridad de la Patagonia? Los antiguos pobladores tenían un ritual de protección. Si te encontrabas con ella, debías morder la vaina de tu cuchillo o rezar una oración, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, insultarla o desafiarla, porque estarías insultando a un alma perdida. Y la furia de un espectro no es algo que ningún mortal quiera experimentar. La luz podría entonces volverse agresiva, persiguiéndote sin descanso. Algunos relatos, los más escalofriantes, cuentan que la luz no solo guía hacia huesos, sino que también es un presagio de muerte. Verla es una advertencia. Si la luz te elige, si fija su atención en ti, podría estar anunciando una desgracia inminente en tu familia o para ti mismo. Es un mensajero silencioso del destino. Una chispa del inframundo que emerge para recordarnos nuestra propia fragilidad y el fino velo que separa nuestro mundo del de los muertos. Hay quienes aseguran haber encontrado, a la mañana siguiente,
en el lugar donde danzaba la luz, restos humanos, huesos blanqueados por el sol y el viento, o a veces, tesoros enterrados, los famosos entierros de antiguos bandoleros o familias acaudaladas. La luz, en esos casos, sería el espíritu del antiguo dueño, celoso de sus posesiones incluso después de la muerte, tratando de ahuyentar a los curiosos o quizás buscando a alguien digno de revelar su secreto. La próxima vez que viajes por la Patagonia de noche y veas un resplandor inexplicable a lo lejos, piénsalo 2 veces antes de acercarte. Podrías estar frente a un simple fenómeno natural, o podrías estar a punto de tener un encuentro con un alma errante. La duda es, en sí misma, aterradora. La luz mala sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de estas tierras solitarias, un recordatorio de que en la inmensidad de la noche no estamos solos. Nos movemos ahora hacia un escenario diferente, pero no menos misterioso. Las aguas gélidas y de una profundidad abismal del lago Nahuel Huapi, que aunque su mayor parte está en Neuquén y Río Negro, su influencia y su leyenda se extienden por toda la Patagonia, llegando a los confines de Santa Cruz. En sus profundidades se dice que habita una criatura legendaria, el propio monstruo del lago Ness de Argentina, el Nahuelito. Las historias no son nuevas. Se remontan a mucho antes de la llegada de los españoles. Los pueblos originarios como los tehuelches y los mapuches ya hablaban de un ser acuático de dimensiones colosales que habitaba el lago. Lo llamaban el cuero, describiéndolo como una especie de piel de vaca extendida con garras en los bordes, que emergía para arrastrar animales y personas a las profundidades. Un ser temido y respetado, una deidad oscura de las aguas. Con el paso de los siglos, la descripción mutó. La leyenda del cuero se fusionó con los relatos que llegaban de Escocia sobre Nessie, y la criatura adoptó una forma más reconocible para la cultura occidental, la de un plesiosaurio, un dinosaurio acuático de cuello largo y cuerpo robusto, un superviviente de la extinción masiva que encontró refugio en las fosas insondables del lago Patagónico. La idea es fascinante y aterradora a partes iguales. Los avistamientos modernos comenzaron a principios del siglo XX. En 1922, el director del Zoológico de Buenos Aires, Clemente Onelli, recibió el testimonio de un buscador de oro estadounidense llamado Martin Sheffield, quien afirmaba haber visto un animal enorme con un cuello como el de un cisne y un cuerpo que dejaba una estela inmensa en el agua. La noticia explotó en la prensa nacional e internacional, y se organizaron expediciones para cazar a la criatura. Nunca encontraron nada concreto, pero la leyenda se cimentó para siempre. Desde entonces, los testimonios no han cesado. Turistas, pescadores, residentes locales e incluso miembros de la prefectura naval han reportado haber visto algo en el lago. Describen una gran joroba oscura moviéndose a gran velocidad, un cuello largo emergiendo de la superficie por unos instantes, o simplemente olas inexplicables y enormes en días de calma total. Fotografías borrosas y videos temblorosos circulan por internet, alimentando el debate. ¿Son troncos, olas extrañas, o la prueba de que algo prehistórico sobrevive allí abajo? ¿Crees que el Nahuelito realmente existe en las aguas del lago? La lógica nos dice que es imposible. Un animal de ese tamaño necesitaría una población para reproducirse y una cantidad de alimento que el ecosistema del lago difícilmente podría sostener. Sin embargo, el Nahuel Huapi es un lago inmenso, con una profundidad que en algunos puntos supera los 450 metros. ¿Quién puede asegurar con total certeza qué es lo que se esconde en ese abismo oscuro y helado? La teoría más inquietante no habla de un plesiosaurio, sino de algo más paranormal. Algunos creen que el Nahuelito no es un ser de carne y hueso, sino una manifestación energética o un espíritu del lago. Una entidad guardiana que se muestra a los humanos como una advertencia o como un recordatorio del poder de la naturaleza. Esto explicaría por qué nunca ha sido capturado y por qué los avistamientos son tan fugaces y etéreos. No se puede atrapar a un fantasma, sea un dinosaurio perdido en el tiempo, un espíritu ancestral o simplemente el producto de la imaginación colectiva y las ilusiones ópticas. El Nahuelito es parte fundamental del folclore patagónico. Es el misterio que le da al impresionante paisaje del lago un toque de peligro y asombro. Es la emoción de mirar la superficie calma del agua y preguntarse qué monstruos maravillosos y terribles podrían estar nadando justo debajo de tus pies, en un mundo acuático al que nunca tendremos acceso.
De las aguas dulces de los lagos, nos trasladamos ahora a las turbulentas y frías aguas del Atlántico Sur, que bañan las extensas costas de Santa Cruz. Aquí, en las noches de niebla espesa o de tormenta furiosa, los marineros y habitantes de la costa a veces son testigos de una aparición espectral que hiela la sangre en las venas, el Caleuche, un majestuoso buque fantasma, siempre iluminado como si estuviera en plena fiesta, navegando a gran velocidad contra el viento y las olas. La leyenda del Caleuche tiene su origen principal en la mitología de Chiloé, en Chile, pero ha navegado por las corrientes del folclore hasta arraigarse firmemente en las costas patagónicas argentinas. No es un barco cualquiera. Se dice que es una nave consciente, un ser vivo en sí mismo, tripulado por los brujos y hechiceros más poderosos de la región. De sus cubiertas emana una música festiva y cautivadora, un sonido que atrae a los curiosos, pero que promete un destino fatal. Ver al Caleuche es un mal presagio. Se dice que aparece para anunciar naufragios o para llevarse las almas de los que se ahogan en el mar. Los brujos que lo tripulan recogen los cuerpos de los náufragos para convertirlos en parte de su tripulación eterna, condenados a servir en el barco fantasma por toda la eternidad. Por eso, cuando un marinero se pierde en el mar y su cuerpo nunca es encontrado, muchos susurran que fue llevado por el Caleuche. La nave tiene la capacidad de navegar tanto por la superficie como por debajo del agua, sumergiéndose a voluntad para evitar ser vista por aquellos a quienes no desea revelarse. Quienes logran verlo y sobreviven para contarlo, a menudo son castigados por los brujos. La leyenda cuenta que pueden quedar con la boca torcida, la cabeza vuelta hacia la espalda o simplemente enmudecer de por vida, como castigo por haber presenciado el secreto de los hechiceros. El propósito del barco es un misterio con muchas vertientes. Algunos dicen que es simplemente el medio de transporte de los brujos para sus aquelarres y reuniones secretas. Otros afirman que el Caleuche se dedica al contrabando, llevando mercancías mágicas y prohibidas de un puerto a otro, invisibles para las autoridades mortales. Por eso, a veces se asocia la aparición del Caleuche con la súbita e inexplicable prosperidad de algún comerciante local que habría hecho un pacto con la tripulación del barco. Los detalles de la nave son fascinantes. Se describe como un velero antiguo, un bergantín o una goleta, siempre resplandeciente. La música que emana de él es tan hermosa que puede hipnotizar a quien la escucha, haciéndole perder la noción del tiempo y del lugar. Los marineros más experimentados saben que si escuchan esa música en la distancia, deben desviar el rumbo inmediatamente y no mirar atrás, por más tentador que sea. La leyenda también cuenta que el Caleuche puede transformarse. Para no ser descubierto puede adoptar la forma de una simple roca, un tronco flotante o incluso una foca. Solo los iniciados en las artes oscuras pueden reconocerlo en sus diferentes formas. Esto añade una capa de paranoia al mito. Cualquier objeto extraño flotando en el mar podría ser, en realidad, el barco fantasma observándote, esperando el momento oportuno para revelarse. ¿Conoces a alguien que haya visto al Caleuche en las costas de Santa Cruz? Es una historia que se cuenta en voz baja en los puertos de Puerto Deseado, San Julián o Caleta Olivia. Una leyenda que infunde respeto por la inmensidad y el poder del océano, un recordatorio de que el mar guarda secretos profundos y que hay fuerzas antiguas y mágicas que navegan sus aguas, indiferentes a nuestro mundo moderno. El Caleuche es el terror de los marineros, la melodía de la muerte en el corazón de la tormenta. Nuestro siguiente misterio no trata de monstruos ni fantasmas en el sentido clásico, sino de un enigma grabado en la piedra hace miles de años. Nos adentramos en el cañadón del río Pinturas para encontrar la Cueva de las Manos, un sitio arqueológico de fama mundial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A primera vista, es una maravilla artística y cultural, pero si te detienes y sientes la energía del lugar, te darás cuenta de que esconde un misterio mucho más profundo y perturbador. Las paredes de esta cueva están cubiertas por cientos de siluetas de manos humanas, la mayoría izquierdas, creadas con una técnica de stencil hace entre 9.000 y 13.000 años. Junto a ellas, hay escenas de caza de guanacos y otras representaciones de la vida de los antiguos pueblos cazadores-recolectores. La explicación arqueológica es que se trataba de un ritual, quizás de iniciación o de conexión con el mundo espiritual. Pero, ¿qué significaba realmente? Aquí es donde la leyenda y la especulación toman el relevo de la ciencia. ¿Por qué tantas manos? ¿Y por qué casi todas izquierdas?
Una de las teorías más inquietantes sugiere que no eran simplemente una firma o un "yo estuve aquí". Algunos creen que al plasmar su mano en la pared de la cueva, estas personas estaban dejando una parte de su esencia, de su espíritu, anclada a ese lugar sagrado. Era un pacto con la roca, con la tierra misma. Imagina la escena, un joven miembro de la tribu, en un rito de paso a la adultez, apoyando su mano contra la fría piedra, soplando pintura a través de un hueso hueco, viendo cómo su propia silueta queda grabada para la posteridad. Se dice que en ese acto transferían algo de su fuerza vital a la cueva y, a cambio, recibían la protección de los espíritus que allí habitaban. La cueva, entonces, no es solo una galería de arte prehistórico, sino un repositorio de miles de almas antiguas. ¿Te atreverías a pasar una noche en la Cueva de las Manos? Quienes lo han hecho o quienes han acampado en sus cercanías hablan de experiencias extrañas, susurros llevados por el viento que parecen articular palabras en un idioma desconocido, sombras que se mueven en la periferia de la visión, justo en la boca de la cueva. La sensación inequívoca de ser observado por cientos de ojos invisibles, los ojos de aquellos cuyas manos quedaron impresas en la roca. Algunas leyendas locales van más allá y afirman que las manos no son solo una representación. Cuentan que en ciertas noches, especialmente durante los solsticios o equinoccios, las manos espectrales se desprenden de la pared y flotan en el interior de la cueva. No son amenazantes, simplemente existen, moviéndose lentamente en la oscuridad, como un recuerdo tangible de quienes las crearon. Son los guardianes silenciosos de la cueva y sus secretos. Otra interpretación del misterio se centra en las escenas de caza. Se cree que no eran solo un registro de lo que cazaban, sino un ritual de magia simpática. Al pintar la casa, creían que aseguraban el éxito en las cacerías reales. Y al pintar sus manos junto a estas escenas, se integraban en ese ciclo mágico de vida y muerte. Estaban pidiendo permiso a los espíritus de los animales y ofreciendo una parte de sí mismos a cambio. Un equilibrio cósmico que hoy hemos olvidado por completo. Visitar la Cueva de las Manos es una experiencia sobrecogedora. Es sentir el peso de 10 milenios de historia sobre tus hombros. Es mirar esas manos y darte cuenta de que no son tan diferentes de las tuyas. Es conectar con un pasado tan remoto que parece de otro mundo. Y es preguntarse si, al estar allí, no estamos interrumpiendo un ritual que nunca terminó. Si las almas de esos cazadores ancestrales no siguen allí, observándonos desde las sombras, preguntándose quiénes somos estos extraños que profanan su santuario. Llegamos a nuestra última leyenda, una de las más extendidas y temidas no solo en Santa Cruz, sino en toda Argentina y gran parte de Sudamérica, la del lobizón. Esta es la versión local del hombre lobo europeo, pero con sus propias y aterradoras particularidades. Una criatura nacida no de una mordedura, sino de una maldición familiar, un destino ineludible sellado desde el nacimiento. La leyenda es específica y escalofriante en sus detalles. Afirma que si una pareja tiene 7 hijos varones consecutivos, sin ninguna mujer de por medio, el 7º de ellos nacerá con la maldición. Estará condenado a transformarse en una bestia terrible durante las noches de luna llena, especialmente los viernes. Es una condena que no eligió, una cruz que deberá cargar por el resto de su vida. La transformación es descrita como un proceso agónico y grotesco. El hombre siente una necesidad irrefrenable de salir al campo. Allí, se revuelca 3 veces de izquierda a derecha, mientras recita una oración profana. Su cuerpo se contorsiona, sus huesos crujen y se reacomodan. Su piel se cubre de un pelaje oscuro y áspero, y sus rasgos humanos se disuelven en el hocico de un animal monstruoso, una mezcla entre un perro enorme y un cerdo, con ojos rojos que brillan en la oscuridad. Una vez transformado, el lobizón pierde toda conciencia humana. Se convierte en una bestia guiada por un hambre insaciable y una furia destructiva. Su principal alimento, según la tradición, son las heces y la carroña que encuentra en los cementerios. Se dice que profana las tumbas para devorar los cadáveres de los recién enterrados, especialmente los de niños no bautizados. Este detalle macabro lo convierte en una criatura particularmente inmunda y sacrílega. Pero su dieta no se limita a eso. Si un humano o un animal tiene la mala suerte de cruzarse en su camino, el lobizón lo atacará sin piedad. No necesariamente para matarlo, sino para pasarle la saliva, para contagiarlo con su maldición.
Se cree que si el lobizón te muerde, o incluso si su saliva entra en contacto con una herida tuya, tú también te convertirás en uno de ellos en la siguiente luna llena. La maldición es, por tanto, contagiosa. ¿Qué harías si te encontraras con el lobizón en una noche de luna llena? La gente de campo tiene sus métodos de defensa. Se dice que las balas comunes no le hacen daño. Para herirlo o matarlo, se necesita una bala de plata o una bendecida por un sacerdote. También se afirma que el fuego es una de sus pocas debilidades. Pero el método más curioso es simplemente herirlo. Si logras hacerle sangre, la transformación se revierte instantáneamente y la bestia vuelve a su forma humana. Al amanecer, el hombre que es lobizón despierta, desnudo, sucio y exhausto, sin recordar nada de lo que hizo durante la noche. Solo siente un profundo dolor en el cuerpo y un vacío inexplicable en el alma. Vive una vida de tormento, temiendo la llegada de la luna llena, sabiendo que se convertirá en un monstruo que aterroriza a su propia comunidad. En el pasado, esta creencia era tan fuerte que muchas familias abandonaban o incluso mataban a su séptimo hijo varón por miedo a la maldición. Tan arraigada estaba esta leyenda que en 1920 el gobierno argentino aprobó una ley por la cual el presidente de la nación se convierte en el padrino oficial de cada séptimo hijo varón. Este acto simbólico se creó para romper el maleficio y proteger a estos niños del estigma y el peligro social. Una ley que sigue vigente hasta el día de hoy. Un fascinante testimonio de cómo un mito puede influir en la legislación de un país. El lobizón es más que un monstruo, es un drama social, una tragedia familiar que acecha en las noches de luna llena de la Patagonia. Y así, nuestro viaje por los senderos oscuros de Santa Cruz llega a su fin. Hemos caminado junto a las almas en pena de la luz mala. Hemos oteado las profundidades del lago en busca del Nahuelito. Hemos escuchado la música fantasmal del Caleuche. Hemos sentido la presencia milenaria en la cueva de las manos y hemos temblado ante la maldición del lobizón. Estas no son solo historias, son la prueba de que, por más que avance la ciencia y la tecnología, siempre habrá rincones en el mapa y en el alma humana donde el misterio se niega a morir. Cada una de estas leyendas nos habla de los miedos primordiales de la humanidad. El miedo a la muerte, a lo desconocido que acecha en las profundidades, a la locura, al pasado que no podemos comprender y a la bestia que todos llevamos dentro. Son el eco de miles de voces que, alrededor de un fuego en la inmensidad de la Patagonia, intentaron dar forma y nombre a lo inexplicable. Y ese eco, como puedes ver, resuena con fuerza hasta nuestros días. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál de estas leyendas te dio más escalofríos? ¿Conoces alguna otra historia de Santa Cruz que merezca ser contada? Déjala en los comentarios. Quiero leer tus experiencias y tus miedos. Y si te ha gustado este viaje a lo paranormal, no olvides darle like, compartirlo y, lo más importante, suscribirte a Insert Coin y activar la campanita para no perderte más misterios. Porque el mundo está lleno de ellos y nosotros apenas hemos rasgado la superficie. Hasta la próxima.